El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una acción de gracias al Señor. Título del sermón es Demos gracias al Señor. Y es curioso porque usualmente la palabra gracias deberíamos decirla con más frecuencia, es decir, siempre está bien decir gracias, ¿cierto? Cuando hemos recibido un bien. Pero que no nos pase como le pasó a un sobrino de mi esposa, que una persona se le acercó a pedirle plata. Amigo, dame ahí una limosna. Y él le dice, no, gracias. Como si tuviera la persona dándole algún producto, ofreciéndole algo por no decirle no, gracias. Entonces a veces decimos tan gracias sin pensarlo, que lo soltamos así como algo muy cotidiano. La gratitud no solamente debería ser usada la palabra gracias, sino realmente la acción. Esa acción que se refleja, como lo vamos a ver en el Salmo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que mi petición, y espero que me acompañen en esta oración, es que el Señor nos ayude a que hoy y siempre nosotros seamos movidos a la gratitud, que seamos más agradecidos hacia el Señor y hacia las personas con las cuales nosotros vivimos o tenemos relaciones frecuentemente. Vamos a orar. Bendito Dios, clamamos a ti, Señor, en acción de gracias porque tú nos oyes, porque tenemos, Señor, la garantía de que del otro lado, Señor, si hay alguien que nos está escuchando. Nosotros no estamos aquí, Señor, solamente diciendo palabras al aire. El Rey soberano, eterno, dueño absoluto de todo, por su bondad y misericordia, nos ha hecho aceptos ante Él por la obra de Cristo, y hoy podemos acercarnos a ti, Señor, agradecidos y confiados de que tú, Señor, nos oyes, pero que tú también nos sostienes y nos cuidas. Y yo ruego, Señor, que en esta mañana, a través de tu palabra, Señor, nos hables a nosotros y muevas nuestros corazones a la gratitud. Gratitud a ti, gratitud también hacia nuestros prójimos. Te lo pedimos, Señor eterno, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Cómo se puede avanzar en la vida cuando no se tienen piernas para andar? ¿Cómo se puede abrazar los sueños si no se tienen brazos para sostenerlos? Y más allá de que esto suene como algo teórico, como algo simplemente desafiante, andar sin piernas o abrazar sin brazos, esta fue la realidad de un hombre llamado Nick Vujicic, que probablemente alguna vez haya visto un video de ese hombre, un hombre que nació sin brazos y sin piernas debido a una rara condición llamada síndrome de tetraamelia. Desde pequeño, Nick tuvo que enfrentarse a burlas, rechazo y a una abrumadora sensación de inutilidad. ¿Cómo uno puede ser útil si no tiene brazos y si no tiene piernas? A los que han visto algún video de él sabrán que él hasta mismo se ríe de un pedacito solamente que tiene de extremidad, que le dice que es un mulito de pollo, porque realmente parece un mulito de pollo. Así que él mismo se toma esto ya a gracia, pero en un tiempo de su vida, cuando era muy joven, tanto fue su sufrimiento que incluso quiso acabar con su vida cuando tenía aproximadamente 10 años. Pero algo cambió en su corazón cuando él encontró a Cristo. En vez de ver su cuerpo como un obstáculo, comenzó a verlo como una herramienta para mostrar la grandeza de Dios. Él era bien diminuto, pero Dios es inmensamente grande. Así que Nick decidió vivir la vida con gratitud, no por lo que tenía, sino por lo que Dios le había dado. Y con un corazón lleno de fe y de esperanza, él empezó a hacer muchas cosas desafiantes, como por ejemplo nada, escribe y hasta surfea, hasta hace surfing, que yo me monto seguramente en una tabla esa y me voy a caer, y este hombre se sube y nada, su cabeza queda a flote y sale allí dando tumbos y sale de orilla a orilla, y es increíble una persona sin brazos y sin piernas que pueda hacer eso. Lo más importante, incluso más impactante que eso, no son las habilidades que desarrolló, sino el testimonio de gratitud que él ha estado comunicando por más de 70 países y por muchísimos años, hablando del amor y la fidelidad de Dios. Alguien como él, viéndolo sin brazos y sin piernas, si alguien diga, Dios es fiel y su gran amor nos muestra cada día. Y eso es algo asombroso, que una persona con estas carencias pueda tenerla. Así que en el ejemplo de Nick podemos ver que la gratitud, hermanos, no tiene límites. Nunca podemos tener un límite para poder nosotros frenar y decir, yo no puedo dar más gracias porque hasta aquí llegó mi razón. No, este ejemplo nos muestra que nunca hay motivo para hacerlo. Así que yo te pregunto, ¿qué es eso que hoy te hace decir a todo pulmón, gracias Dios? ¿Qué es eso?
¿O por cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de acción de gracias hoy que a ti te lleva a decir, gracias Dios? Si hoy pudiera gritarlo a todo pulmón, digamos en un acantilado así, gritar, gracias Dios, ¿qué sería eso? ¿Qué sería ese asunto? ¿Qué es eso que te haga extender los brazos y decir, gracias Señor por X bendición? ¿Qué es aquello que entonces también podríamos pensar que te haga cruzar los brazos, fruncir el ceño y prorrumpir en una hiperventilación, en un enojo disimulado que te impida ser hoy agradecido? ¿Qué es eso por lo cual estás luchando también? Que te hace no sentir ganas de agradecer al Señor. Porque mi intención hoy es animarte a que puedas cultivar gratitud, a que Dios se ha visto llamado por ti al punto que a pesar de cualquier asunto puedas responder agradecido por la bondad que Él ya te ha mostrado. Mi intención es mostrar que Dios se ha sido bueno y que tenemos razones para ser agradecidos, más allá de cualquier otra cosa que nos haga hiperventilar. Es bueno en todo tiempo nuestro Señor, y su palabra nos ha dejado para que sea un testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Así que para ello vamos a ir nosotros al Salmo 138. Voy a pedirle que todos ya estén buscando allí su cita, abran sus Biblias en el Salmo 138. No lo vamos a leer todavía, pero ese va a ser el Salmo en el cual vamos a estar ubicados el día de hoy. En este Salmo, el rey David, quien es el autor del Salmo, nos va a presentar una serie de razones por la cual él está agradecido. Pero no son razones únicas de él, sino que él invita a sus oyentes, invita a los que van a escuchar este cántico a que también sean agradecidos con el Señor. Y yo espero que nosotros podamos ser estos oyentes hoy, que respondamos de manera agradecida al Señor por sus bondades recibidas. Por ese motivo he titulado el sermón de esta manera: demos gracias al Señor. En una acción no solamente que espero que decirle a cada uno, dale gracias al Señor, sino que juntos podamos responder de esa manera. Demos gracias al Señor, el cual, como podemos ver, intenta presentarnos este título, esta acción colectiva, que no solamente la veamos, sino que nos animemos unos a otros a darle gracias al Señor. Así de simple, hermanos, demos gracias al Señor. No obstante, hermanos, tampoco podemos pretender que esta actitud se construya de manera automática. Es decir, está diciendo un señor allá al frente, o el pastor está diciendo allá al frente que le demos gracias al Señor. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, y lo hacemos de una manera automática y fría y simplemente calculada. No, lo que yo ruego es que el Señor nos lleve a que sea una acción del corazón que ha sido transformado, un corazón que el Señor le ha llevado a esto. Esto no puede ocurrir de esa manera cortante que cercena nuestras emociones. Yo entiendo que alguno ha sufrido este año algún tipo de pérdida familiar, una pérdida emocional, una pérdida económica, no lo sé, algo que hoy les esté siendo como un nudo en la garganta, que les está casi que cerrando su garganta para que no prorrumpa en acción de gracias al Señor. Pero no sé si recuerdan aquella ocasión cuando yo les hablé de un hombre llamado Horacio Spafford, que compuso la canción Estoy Bien, en el cual ese hombre ya había perdido un negocio porque se le quemó en el gran incendio de Chicago en el comienzo del siglo anterior, y luego se le había muerto un hijo pequeño, y luego en un viaje donde él manda, después de esta pérdida económica, manda a su familia adelante, le dice, vayan ustedes, mi amor, le dice a la esposa, ve con las niñas, vayan hacia adelante, y el barco donde iban se hunde y solamente quedó viva la esposa. Y sus hijas murieron allí en alta mar. Y cuando ese hombre iba en el barco para entonces encontrarse con su esposa, el hombre del barco dice, en este mismo punto donde estamos pasando fue el barco que se hundió la semana anterior, y allí estaba este hombre que sus hijas habían muerto allí. Y rompe en llanto y se va a su habitación del barco, y luego allí compuso, aunque mi alma, como dice la canción, de paz inundada mi alma esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios, porque él tenía la paz de Cristo. Y eso es lo que nosotros podemos prorrumpir. Aunque el sufrimiento nos haya golpeado, nos haya llegado, el Señor promete ser refugio para que nuestros corazones puedan prorrumpir en acción de gracias. Así que ese es el deseo mío en el día de hoy con este sermón. El sufrimiento, la pérdida y el dolor nos pueden llevar a experimentar la paz de Dios. Dicha paz nos va a llevar a la gratitud también. Por tal razón, en todo tiempo podríamos bendecir al Señor, no olvidar sus beneficios y ser agradecidos. Esta es mi intención entonces en el sermón, que es la tesis. Demos gracias al Señor, porque en todo tiempo podemos ver su majestad y gracia para con su pueblo. Demos gracias al Señor.
porque en todo tiempo, en el pasado lo hemos visto, en el presente lo estaremos viendo y hacia el futuro seguiremos viendo la bondad y la majestad de nuestro Señor y su gracia para con nosotros, su pueblo, en lo que hemos vivido del 2024, en lo que nos resta en días del 2024 y en lo que nos depara el 2025. Todo el tiempo veremos la bondad del Señor, aunque a veces en medio de esa bondad estemos viviendo sufrimiento. Pero Dios promete en su bondad sostenernos y protegernos. Por tanto, mi ruego es que podamos hoy prorrumpir en gratitud ante el Señor como el rey que Él es. A diferencia de Nick, David era un hombre con todas sus extremidades, el que compuso el Salmo 138. Era un hombre que hacía grandes destrezas y proezas con ellas. Mató animales salvajes cuando venían a comerse las ovejas de su padre con una honda y en su brazo, y su destreza viene y le dio en la cabeza a un gigante, le cortó la cabeza con la propia espada del gigante. Hizo muchas grandes hazañas. Fue un pastor, fue un guerrero, fue un músico, fue un rey. Y siendo rey, reconoció en este salmo con una actitud de gratitud al que está por encima de él en señorío, al Rey eterno, a nuestro Señor. Así que veamos en primer lugar, demos gracias al Señor porque ha mostrado su misericordia y fidelidad. Versículos del 1 al 3 vamos a ver eso. Demos gracias al Señor porque ha mostrado su misericordia y su fidelidad. Dios ha mostrado esa misericordia, esa bondad, ese amor, esa gracia, fidelidad y todo cuanto Él en su majestad nos ha querido dar. Todo lo ha mostrado el Señor. Todo nos lo ha dado lo que hemos necesitado. Pero hay dos actitudes en las que podamos responder nosotros el día de hoy. Dos actitudes en las que no honran lo que el Señor ha hecho, no honran quien Dios es, y hay una sola que lo honra. La actitud que honra al Señor es responder en gratitud, es responder en agradecimiento por lo que el Señor ha hecho. Es una actitud honrosa delante de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero podemos responder a su vez de una manera deshonrosa, o de dos formas podemos responder de manera deshonrosa al Señor. En primer lugar, podemos responder de una forma deshonrosa cuando olvidamos su grandeza y su obrar y no le alabamos por ello. Es decir, damos por sentado que Dios ha mostrado su bondad y fidelidad. Esto es lo que Dios hizo ya, esto es lo que hay ya. No hay gratitud. Es una manera deshonrosa, no reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y una manera quizás peor aún que esta es cuando se piensa que lo recibido o la vida misma es producto de una especie de suerte o de simplemente el esfuerzo personal. Entonces la persona simplemente piensa, esto que es lo he conseguido por mi propio valor y esfuerzo, de manera que no tengo que darle gracias a nadie. Pero como pueblo del Señor, nuestra respuesta debería ser la primera. Deberíamos ser agradecidos. Veamos en David, al rey, cómo en el Salmo nos presenta su acción de gracias al Señor. Versículos 1 al 3 nos dicen, con todo mi corazón te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Por tanto, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Aquí está orando un hombre que tiene grandes habilidades de batalla, de poder gobernar una nación, de poder establecer estrategias, de poder tener, era un gran compositor, la gran cantidad de salmos son de él, así que tiene un hombre que tenía muchos dones y habilidades. Sin embargo, aquí está reconociendo que todo y cada uno de ellos son parte de la dádiva del Señor. Por eso expresa al principio con todo el corazón. Es una expresión que está diciendo todo cuanto yo soy, todo, absolutamente todo, mi pensamiento, mis deseos, mis emociones están concentradas en esto. Gracias, Dios. Y esa sería una gran pregunta para nosotros. Nuestra actitud de acción de gracias hacia el Señor, no necesariamente tiene que ser gritado, me refiero, pero nuestra actitud de acción de gracias al Señor es con todo nuestro ser, es con todo nuestro corazón, como expresa aquí David, esto que expresa una suma expresión de gratitud. Él habla y nos dice que lo hará de esa manera. Y aún viene y argumenta que en presencia de los dioses le cantará alabanzas al Señor. Y no está diciendo con esto que existan tales dioses, sino que él luego va a hablar acerca de él está en medio de otras, no él necesariamente en medio de otras naciones, sino que hay otras naciones a su alrededor. Y aun cuando otros parezcan tener poder, otros reyes parezcan poderosos,
él reconoce que su Dios es el único Dios verdadero. Y aunque existan otros que parezcan poderosos, solamente Dios es digno de recibir gratitud por parte de su siervo. Solo tú eres digno. En medio de otros dioses que otros adoran, solamente yo te alabo a ti. Solamente yo te proclamo a ti. Solamente yo te reconozco a ti. Y quiero decirles en la práctica cómo luce eso en cuanto a nosotros y esa lucha con otros dioses. Hoy no tenemos que pensar, qué sé yo, a lo mejor a alguno nunca se le ocurrió tal vez adorar a Krishna o adorar a Buda o yo qué sé. Pero en la práctica, ¿saben cómo luce nosotros adorando a otro Dios? Cuando decimos, este año fue malo porque la plata no estuvo allí presente. Porque estoy convirtiendo a la plata, al dinero, como mi Dios. Cuando de repente pongo otro asunto, otra cosa, como con un valor casi que divino, o casi que me lleva a mí a adorarlo, eso es un Dios para mí, eso es un ídolo para mí. Termina convirtiéndose en algo que yo adoro. Y que cuando eso no está, yo termino padeciendo, o termino sintiéndome mal. Y aquí está este hombre ahora diciendo, no, mi gratitud es solamente al Señor y lo haré. Las alabanzas que voy a entonar es a mi Dios, aunque existan o aunque haya presente algún otro Dios a mi alrededor. Luego continúa diciendo que solamente Él se postrará ante el Señor, solamente ante Él se inclina, solamente hacia el lugar donde Dios está haciendo su presencia, que en ese momento era en el Santo Templo, como un sentido de decir, hacia el lugar donde tú estás, Señor, allí es a donde yo me postro. Daré siempre gracias a tu nombre por esa misericordia y fidelidad que tú has mostrado. Mis hermanos, Dios nos ha sostenido con su fidelidad, con su gracia, con su poder y con su amor. Eso lo hace a Él digno de ser exaltado. Y eso es una acción de gracias a Él. Señor, todo lo que he recibido ha venido de tu mano. Nada ha sido una especie de suerte o producto del azar. Tú nos has provisto todo. Y tú no eres ajeno incluso a la necesidad mía de hoy ni la de mañana. Porque el salmista dice, en el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Esto es lo que él necesitaba, fortaleza en su alma para un asunto en particular. Y él supo que el Señor lo podía sostener. De la misma manera, hermanos, nosotros necesitamos, sí que nuestra alma sea fortalecida, y Dios lo ha hecho en el pasado. Y por eso también podemos darle gracias al Señor. Él ha obrado conforme a su palabra. Él ha obrado conforme a lo que Él ha dicho de Él, ha declarado de Él, porque Dios es fiel y sostiene a su pueblo porque lo ha prometido hacer cada día de nuestras vidas. Yo les pregunto, ¿acaso Dios ha dejado un día de mostrarnos su gracia y favor? ¿Será posible que Dios un día se olvidó de nosotros? ¿Será posible que un día Dios nos vio tan cambiados porque o nos subimos de peso o bajamos de peso y Dios dijo, ay, yo no te conocía? Por eso te mandé ahí eso. ¿Será que Dios sufre de algún tipo de amnesia? ¿Alguna demencia senil por ser un Dios eterno ya de muchos años? De ninguna manera Dios se ha olvidado de mostrarnos su gracia y favor. Hoy es un ejemplo de eso. Hoy nos sigue mostrando su misericordia. Aún en la tribulación y angustia, su sostén ha sido provisto para resistir el día de la prueba. Cuando hemos vivido esos momentos de angustia, Él ha sido poderoso para sostenernos. Él ha sido bueno y nos ha mostrado su fidelidad. Y aún podríamos, como ahorita como cantábamos, ¿cómo podríamos estar tristes si Él está con nosotros? ¿Cómo podríamos estar tristes si Él nos ha sostenido y nos ha provisto de lo que nosotros hemos necesitado? Esta porción del Salmo nos hace mirar hacia el pasado. Y cuando vemos hacia el pasado y empezamos a analizar nuestro pasado, podemos decir, Dios en el pasado ha mostrado su fidelidad. Porque eso es lo que está haciendo el salmista. En este momento, en estos versículos, él está observando hacia atrás. Tú me has sostenido, tú has hecho esto para conmigo, por eso te doy gracias. Si hacemos una mirada al pasado, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Acaso no vemos al Señor soberano que ha obrado en su majestad para sostenernos en medio de todo tiempo? ¿Cuántos de aquí no han tenido un momento donde dijeron, de este matrimonio no pasa, se acabó? Y el Señor todavía sigue mostrando su fidelidad sosteniéndolos. No diga hermanos o hermanos, no diga por culpa de él, sí, es culpa de él. No, culpa de los dos. Pero ¿cuántas cosas no hemos visto si solamente nos enfocáramos en el matrimonio? ¿Cuántas evidencias del Dios poderoso para sostener y mostrar su fidelidad que hasta aquí ha tenido estos dos pecadores que dijeron acepto, los sigue sosteniendo el Señor hasta el final? ¿Cuántas razones no nos ha dado nuestro cónyuge para decir hasta aquí llegamos?
Y sin embargo, mayor ha sido el poder del Señor para guardarnos, para mantenernos sólidos en lo que Él ha dicho. Así que si miráramos al pasado, a cualquier escenario, no solo el matrimonio, a la crianza de nuestros hijos, a cuando veíamos que una deuda nunca nos íbamos a poder pagar porque nos metimos allí de cabezaduras o lo que sea que hayamos vivido en el pasado. Y Dios mostró su fidelidad, bondad y amor. Por eso es que yo señalo, hermanos, que demos gracias al Señor, porque en todo tiempo podemos ver su majestad y gracia para con su pueblo. Él no ha dejado de ser bueno para con sus hijos y podemos entonces responder de manera agradecida, aunque hayamos tenido sufrimientos en el pasado. En este año falleció un tío de mi esposa y hace pocos días, llegando a Barranquilla, en estos días que estuve para estas fechas, justamente un tío acababa de fallecer. Y ambos familiares eran muy apreciados por ambos, pero por cada uno de nosotros tenía un aprecio bastante por estos tíos que han fallecido. Y eso me hizo pensar a mí en los seres queridos que algún día perderé y que serán más cercanos que ellas y que me dolerá profundamente su pérdida. Y que probablemente algunos de ustedes ya han experimentado esa pérdida que es dolorosa. Tal vez una madre, tal vez un padre, un hermano. Todos perderemos a alguien muy amado, pero aún en ello el Señor nos muestra su majestad, que Él es soberano, pero también que es un Dios fiel y bueno para sostenernos. Así que cualquiera sea el dolor que vivamos, hermanos, Dios ha prometido sostenernos y en el pasado lo hemos sufrido, Él nos ha sostenido. Y si lo haremos en el futuro, también el Señor nos sostendrá. Él estará con nosotros, consolándonos en medio del dolor y de la pérdida, como lo ha estado hasta este día. Por tanto, demos gracias al Señor nuestro Dios. No tenemos excusa. En el pasado hemos visto su misericordia y fidelidad, pero también ha mostrado su gloria y esplendor. Así que veamos en segundo lugar, demos gracias al Señor, porque grande es su gloria. Versículos 4 al 6. Hace un rato señalé que una de las razones por las cuales las personas no son agradecidas a Dios es porque no ven a un Dios que reina y que obra en sus vidas. Las personas no ven que exista tal Dios, que no exista tal creador o que Dios no está metido tanto en el asunto. Esta mañana temprano, por ejemplo, hablábamos de que otra vez quedó Nacional campeón y listo, quedó campeón nacional. Y aunque esto suene como algo no cristiano, el Dios soberano quiso que quedara Nacional campeón. Si Dios no puede controlar el fútbol, no puede controlar nada. Porque Dios es el Señor de todo y es soberano de todo. Si la bola entró o no entró, fue el Dios soberano que quiso que eso pasara. Porque nada en el universo se mueve sin que el Dios soberano así lo determine. Esto no quiere decir entonces que evoquemos nuestras oraciones a decir, Señor, que gane mi equipo. Porque esas no son las oraciones que el Señor espera que nosotros hagamos, sino oraciones conforme a su reino. Pero no podemos decir, Dios no se mete en el fútbol. Entonces, ¿en qué se mete Dios? Dios está en todo, porque todo lo cuanto hagamos es para su gloria. Así que esta proclamación de que dicen a una persona que Dios no está metido en todo asunto es falsa. Dios está en todo. Personas que piensan así, piensan que ellos son los que tienen el poder para obtener todo por su propia fuerza. O simplemente que Dios está allí para darte una pequeña ayudita tras tu gran esfuerzo. ¿Te esfuérzate tú? O como dice el dicho ese, no, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Eso no está en la Biblia, por si acaso alguno piensa que eso no está en la Escritura. Ese ayúdate que yo te ayudaré. No, Dios es el soberano a quien nosotros tenemos que rendirle cuenta. Las personas poderosas y ricas tienden a estar tentadas más con esta práctica, pensar que por su poder, por su riqueza, ellos pueden tener todo. Pero eso no está exento los demás que no somos ricos a pensar que nosotros no tenemos esa misma tentación. Nosotros con muy poco nos creemos que somos suficientes. Nada más haga de cuenta que usted tenga mayor fuerza en casa, que es usted el varón de la casa y usted se siente casi como el Superman en su casa. Si es el que hago todo aquí. Claro, y si el hijo está pequeño lo ve usted como el superhéroe. Ya después pasa que él crece, tiene más fuerza que usted y usted va disminuyendo y ya otra cosa pasa. Pero ese sentido de poder nos hace a nosotros vernos tentados con sentirnos que podemos lograrlo todo. Yo tengo que estar allí para hacerlo todo. Y no, tenemos que más bien confiar en que el Señor es quien tiene el poder y es allí donde va a reconocerlo. Recuerden, David, un rey, va a reconocer que el rey mayor es el Señor y es lo que nos lleva a los versículos siguientes. Nos dice, versículo 4 al 6, todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor porque grande es la gloria del Señor.
porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Cómo me gusta en la Reina Valera, porque me hace acordar ese corito viejo, ¿no? Te alabarán, oh Señor, todo. Y uno se emociona. Bueno, si ahorita si te la sabes, Jonathan, la cantamos al final cuando estemos en el momento del compartir. Pero es una gran canción y es una gran verdad que nos lleva a nosotros poder proclamarlo, hermanos. Pero lo que dice el salmista es: todos los reyes de la tierra te alabarán. Si nos ponemos a mirar el tiempo de David y tiempo posterior, eso nunca ha ocurrido. Eso nunca ha ocurrido. Los reyes de la tierra todos no reconocieron al Señor. Más bien al contrario, se metieron en su ensimismamiento y buscaron la gloria personal, construyendo monumentos, construyendo pirámides, construyendo cosas que dieran y que mostraran tratando de ellos de ser eternos por medio de las cosas que iban a dejar. Pero ninguno reconoció al Señor. Así que básicamente lo que está diciendo el texto es: todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor. ¿Cuándo? Cuando hayan oído los dichos de tu boca. Señor, si ellos conocieran tu palabra, si conocieran quién eres tú, si conocieran lo que tú dices y la verdad que tú cumples, ninguna persona se quedaría en silencio para no proclamar tus alabanzas. Llámese rey o llámese como se llame, porque tú eres un rey de gloria. Ellos cantarían de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. ¿Qué otra cosa sería más digna de ser exaltada sino al Dios glorioso? ¿Qué otra cosa sería más digna? Si ellos conocieran tu majestad y tu gloria, ellos cantarían de tus caminos, Señor. No habría ningún otro motivo. ¿Qué es lo que está diciéndonos David? El que conoce, canta a su Dios. Yo te conozco, Señor. Aquí te compongo este salmo. Esa es la osadía que está terminando de decir. Señor, si yo te conozco, yo no tengo excusa. Yo soy un rey y me someto ante ti. Mano, seamos lo que seamos, nosotros somos llamados a reconocer el señorío del Señor y a cantar alabanzas a su nombre. ¿Por qué? Termina concluyendo: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Allí está la clave. Si tan solo se humillaran esos reyes, si ellos reconocieran quién eres tú, que tú eres el excelso, ellos entonces vivirían para adorarte, para exaltarte, para glorificarte. El excelso lo menciona el Señor, que Él es el excelso, es decir, no tiene par, no hay nadie como Él. Él es soberano, Él es eterno, es sublime y no hay nadie como Él. Si tan solo alguien se humillara, ese excelso Dios, tan distinto a nosotros, vendría y se acercaría a nosotros. ¿Acaso eso es algo grandioso? Cuando alguien que tú lo has visto como que en su pedestal, que tú dirías, ese no se va a rebajar de su pedestal, y viene de repente la persona y te da una bofetada de humildad, y viene y se acerca a ti, bajándose de su pedestal, una persona que consideremos de cierto poder o en cierta condición. Bueno, piensa en el Dios que está mencionándonos David, Dios excelso, y nos dice que al que es humilde, al que viene a Él en humillación, el excelso se hace cercano a Él. Pero aquel que toma una actitud de altivez y de rechazo y de desprecio a Dios, pues entonces Dios lo mira de lejos. Allá está, de lejos. Y lo que significa, lo que implica este asunto de estar lejos del Señor, es que el Señor lo entrega a su propio deseo y se aleja cada día más del Señor. Hermanos, Dios hizo eso en nosotros. No dejarnos a lo lejos, sino todo lo contrario, acercarnos a Él. Ser cercano Él a nosotros. En lugar de que nosotros prorrumpiéramos con nuestro corazón un desprecio continuo, finalmente el Señor venció nuestro orgullo y nos sometió a Él para que lo reconociéramos como nuestro Señor. La respuesta en gratitud a Dios no puede darla a alguien que no se ha humillado al Señor, de manera que aquí alguno puede repetir una oración diciendo gracias Dios, pero a menos que te hayas humillado ante el Señor, a menos que hayas reconocido quién es Él, tú no podrías realmente responder con una acción de gracia real, porque solamente puede hacerlo aquel que ha sido transformado. Pero la Biblia nos dice que aquel que se presenta a Él con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechazará. En su palabra Él dice que todo aquel que a Él viene, Él no lo echa fuera. Así que mi amigo, si tú estás lejos del Señor, si tú te estás viendo como este que ha sido altivo y ha permanecido lejos del Señor, hoy es tu oportunidad para ser acercado a Él. Arrepiéntete, humíllate, deja tu orgullo a un lado y ven al Señor. Yo sé que en estos tiempos de festividad parece como que no sería el momento más apropiado porque todavía queda una celebración, porque todavía queda una noche para poder compartir y degustar de bebidas y demás.
Pero amigo, detente hoy, es la oportunidad que el Señor te está dando. No seas orgulloso. Reconoce tu necesidad de Él y humíllate. Te preguntarás, ¿por qué esta gente puede cantar esto? ¿Por qué puede hacer esto? ¿Por qué los cristianos parecen felices cuando tienen unos tremendos problemas? ¿Por qué? Porque el Dios soberano, por su misericordia, nos miró de cerca. Y Él también puede hacer eso en ti, si tú vienes a Él y te acercas a Él. Él se ha revelado por medio de su palabra y a ti también se puede revelar. Deja a un lado tu orgullo, reconócelo y agradece lo que ha hecho a tu favor. En una ocasión un hombre muy importante se acercó a Jesús. En Juan 3 nos dice que este hombre al acercarse a Jesús lo hizo de noche para que los demás no vieran que se estaba acercando a él, porque él pertenecía a un grupo selecto de religiosos y de una u otra manera eran enemigos de Jesús. Cuando se acerca, Jesús le dice: lo que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Y eso suena en la mente nuestra pues algo bastante raro, porque ¿cómo podemos nuevamente regresar al vientre de nuestra madre y poder nacer o volver a hacernos bebé? Eso nada más lo vimos en una película, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso de nuevo? La Escritura nos dice que es una obra que hace el Espíritu de Dios, de producir en nosotros el arrepentimiento, para que nosotros podamos creer, porque el texto dice que el Espíritu Santo hace como quiere y se mueve por donde quiere. Y ese es nuestro ruego, que el Espíritu Santo esté hablando por medio de su palabra, por medio de mi predicación, para que tú puedas correr a Él, sin golpe, puedas correr a Él y abrazarlo. Nicodemo ese día escuchó de que necesitaba nacer de nuevo, y tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas arrepentirte y creer en aquel que puede salvarte, en aquel que puede hacerle a tu vida un giro, pero un giro para bien, para que este nuevo año pudieras decir: al finalizar el año 2024 hubo algo grandioso que hizo el Señor por mí. Me rescató cuando yo era un perdido. Y ese va a ser nuestro ruego, que el Señor tenga misericordia para rescatarte. La declaración de David es un hecho que señala una expectativa tanto presente como futura. David menciona que los reyes de la tierra se postrarán o reconocerán al Señor si escucharan su palabra. Hermanos, en un momento determinado él lo está diciendo: si las personas lo escucharan, lo harían. Pero ciertamente los reyes no lo hicieron. Pero Apocalipsis nos dice que al final de los finales, toda lengua confesará, toda rodilla se postrará delante del Señor. Todos los reyes estarán delante del Señor y arrojarán su corona, en el sentido de que Él era el rey y nosotros no lo reconocimos. Pero lastimosamente, si no se arrepintieron, aunque fueran reyes, esos hombres estarán lejos del Señor. Mi amigo, no tenemos que esperar hasta ese día. Hoy ves el día de tu salvación. Arrepiéntete hoy y confiésalo a Él como tu Señor. Todos los reyes de la tierra sí o sí se rendirán ante Él y le darán gloria. Pero el arrepentimiento debe ser ahora, no en aquel día donde ya no habrá chance. Y mis hermanos, David tenía esa expectativa presente y futura y lo llevaba a estar agradecido. De manera, mis hermanos, que si miramos al pasado, podemos ser como David y agradecer al Señor por lo que Él ha hecho. Pero si miramos al futuro, podamos nosotros también en acción de gracia responder: Señor, gracias por lo que me espera. Gracias por lo que no sé qué va a venir, pero aún en ello tú tienes prometido que nos vas a sostener y nos vas a guardar. Demos gracias al Señor en todo tiempo, porque podemos ver su majestad y gracia para con su pueblo. En estas vacaciones que mi hija ya salió del colegio, en estas vacaciones que hemos tenido, hemos aprovechado para ver una saga que habíamos pospuesto hasta día de vacaciones, que es la saga de Star Wars. No digo que a usted le tiene que gustar, a nosotros nos gustó o nos gusta. O para ser más sincero, me gustaba a mí y yo la adentré al mundo de Star Wars, para ser más ser sincero. Y hay una parte en esa película, es muy famosa, donde la princesa, cuando van a hacerle algo a su enamorado y ya está a punto de que le hagan esto, de que lo lleven, lo van a meter como preso, para que usted me entienda si no ha visto esta saga, pero para darme a entender. Y esta mujer le dice: te amo. Y la lógica nos diría que él le va a responder: yo también. Pero el hombre le dice: lo sé. Y es tremenda porque la película tiene ese sentido por el personaje como es y demás. Y es muy gracioso en la película. Pero hermanos, usted no es Han Solo. Usted no es el actor Harrison Ford quien interpreta a Han Solo. Usted es un cristiano. Si usted es un cristiano, cuando Dios nos muestra su amor, nosotros no le decimos: lo sé. No. Nuestra respuesta debería ser: yo también. Pero yo no puedo amarte como tú me amas. Pero enséñame cada día a amarte más, a ser más agradecido, Señor, para amarte como tú me amas.
Porque ciertamente, mis hermanos, a veces condicionamos el amor de Dios porque algo no estuvo como nosotros quisimos. Pero su amor no está condicionado a eso. Su amor no está condicionado a que nos venga o no nos venga una enfermedad, a que alguien se muera o no. Su amor está condicionado a lo que Él ya hizo por ti y por mí, aunque tú y yo no lo quisimos. Y fue entregar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso Dios nos muestra su amor. En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Él nos ha mostrado su amor, la respuesta natural nosotros sería también amarlo a Él profundamente. No demos por poco valorado este amor, agradezcamos cada día por Él, porque al mirar al futuro veremos a todos reconocerlo como el Señor de señores, como el Rey de reyes, y nosotros como sus hijos experimentaremos ese amor por toda la eternidad, por lo que Él hizo por nosotros. Así que al mirar al pasado y también hacia el futuro, veremos su fidelidad y gloria, y nos debe hacer agradecidos. Pero también, hermanos, hoy, en el presente, su compañía nos debe llevar a la misma respuesta. Así que en tercer lugar veamos, demos gracias al Señor porque no nos abandona. Versículos 7 al 8 del Salmo 138. Demos gracias al Señor porque no nos abandona. Y antes de que alguien piense en el chiste, no estoy hablando del desodorante. ¿Ok? Dios no nos abandona. Solo hay uno que no nos puede abandonar y ese es nuestro Señor. Cuando a una persona se le muere un ser querido, perdónenme que hable mucho de esto, pero sé que algunos han perdido familiares recientes o que todavía la pérdida de alguien le resiente. Y cuando queremos ver la gratitud del Señor al finalizar un año, no hay manera de que esto no nos haga ruido y que no nos haga pensar en ello, cómo poder proclamar gratitud al Señor si tenemos un sufrimiento particular. Y eso es desafiante. Pero es más triste aún cuando a una persona se le muere ese ser querido y toma ese ser querido de repente como si de repente está en algún lugar de este salón o algún lugar de la casa. Porque las personas de repente están cocinando y dicen, oh viejo, mira, si tú supieras tal cosa. Y empiezan a hablar, como a interlocutar con esta persona, como si esa persona tuviera la capacidad de escucharla. Y yo entiendo que a veces eso es un asunto emocional o hasta psicológico, que algunos hasta dicen, déjalo porque es parte del proceso. Sin embargo, yo no quiero ahora entrar en el debate de decir, mira, no seas tonto por hacer esto o algo por el estilo. A lo que quiero decir es que solamente hay uno con quien tú sí puedes hablar y te escucha y que tú no lo ves y es el Señor. Nuestros familiares, nuestros seres queridos, están nosotros no tenemos capacidad de ir a ellos ni de ellos venir a nosotros, según nos dice la Escritura. No es que de pronto en un grado se graduó un hijo y dice, mira, te lo gradué fulano, no pudiste verlo, pero te lo gradué. No hay manera que lo pueda saber, no hay manera que pueda él percibir eso. Pero sí tenemos un Dios en el cual podemos estar agradecidos, que nos sigue sosteniendo hasta este día. Pero tampoco aquellos que están vivos, hermanos. Los que han fallecido no nos pueden acompañar, pero tampoco los que están vivos nos pueden acompañar a nosotros todo el tiempo. Si usted se matriculó en la universidad, los que han pasado por la universidad, los que van a estar en la universidad, se dieron cuenta que allá en la universidad está usted solo, más que en el colegio. En el colegio todavía le ponían la queja a su mamá y tenía que ir a recoger boletín, en la universidad no. Y así podríamos poner ejemplo de todo en la vida. Usted está solo en muchos momentos. Puede tener personas cercanas, a los casados tienen a su cónyuge como aquel que está cercano, pero hay momentos donde también te enfrentas a una soledad o a un estado solitario. ¿Quién nos podría acompañar todo el tiempo? ¿Quién podría estar con nosotros en todo lo que vamos a necesitar para el día de hoy y para el día de mañana y para el próximo año que se avecina? ¿Con quién vamos a contar? David lo sabe. Y por la palabra podemos nosotros y por la experiencia poder garantizar y saber, Dios va a estar conmigo, Él no me va a abandonar. Los versículos 7 y 8 nos dice, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tu mano. En la angustia, Dios nos da vida. En medio de la angustia, el Señor nos sostiene. En medio de la angustia, el Señor promete estar allí con nosotros. El Señor cuando Pablo estuvo angustiado y le clamó al Señor por el aguijón en su carne, el Señor le dijo, bástate mi gracia te es suficiente. Tal vez el Señor no le iba a quitar el dolor. La sanidad que buscaba no se la iba a dar.
pero su gracia iba a ser suficiente para el momento del dolor y para el momento de la abundancia. Y eso es lo que el Señor promete darnos. En medio de la angustia, Él nos vivifica, nuestro espíritu se rejuvenece, aun cuando el cuerpo físico se va deteriorando. Seguro estamos aquí, que Él tiene el poder para derrotar cualquier cosa. David particularmente pide porque el Señor extienda su mano contra la ira de sus enemigos, porque ese es su deseo particular. ¿Cuál es nuestro deseo particular? ¿O cuál es nuestra situación particular más bien? Y que nosotros podemos tener certeza, Dios su mano misericordiosa la va a extender para con nosotros. Seguros vamos a estar que Él tiene el poder para derrotar cualquier cosa. Iglesia, el Señor ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Como cantamos ahorita, si el mismo enemigo quisiera hacernos daño, Él va a procurar nuestro bien. Él va a obrar para nuestro bien, porque Él es poderoso para salvar. Como dice David, tu diestra me salvará. El Señor, hermanos, cumplirá su propósito en nosotros. Y algunos cuando piensan esto, lo piensan como un niño. En la academia donde practicaba mi hijo, en estos días se hizo viral un niño, bueno, por lo menos se compartió el mensaje de que le preguntan a uno de esos niños, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? Y el niño dijo, yo quiero ser millonario. Le están preguntando por su profesión, pero el niño dijo, yo lo que sea, no sé, pero yo quiero ser millonario. Y seguramente alguno diría, óyeme, pues no es una mala petición. Y si pensáramos en antes y decir esos propósitos de nuevo año, usted lo escribía en la libretita o de esa cosa que ponía y lo tiraba en una fogata para que se le cumpliera en el próximo año, cosas de esas, podría cualquiera decir ser millonario. Como si fuera un deseo, como si Dios fuera a abrirnos una lámpara o ser un genio de la lámpara y concedernos algo. Hermanos, cuando leemos este texto, Él cumplirá su propósito en mí. No lo pedimos así, pero parece casi eso. Como si estuviera diciendo, Dios va a cumplir tu propósito en mí. ¿Usted no ha pensado en esos profetas que les fue bastante difícil? Un profeta que se tuvo que acostar y dormir no sé cuántos días de un lado, en un bordillito ahí dormido de un lado, y los otros días vas a dormir del otro lado. U otro profeta que el Señor le dijo que preparara un ladrillo con las heces de animales y que luego ese ladrillo lo cocinara. O el ladrillo no era como un pudín y que luego hiciera como para el consumo. Pero ese era el propósito de Dios para él. Pero es cierto que en eso no pensamos, ¿no? Pensamos en un propósito como David, yo quiero ser rey. Y te aseguro, Señor, que yo no me voy a quedar fuera de una guerra y no voy a mirar por la ventana. No voy a mirar por un balcón para no pecar contra ti. Hermanos, el propósito que Dios nos ha dado de manera general es que va a ser a sus hijos, a su pueblo, conforme a Cristo. Ese es el propósito nuestro, hacernos conforme a la estatura del varón perfecto. Esa es la meta que el Señor está haciendo en nosotros. Y la meta colectiva es que juntos seamos estos que son del Señor para que seamos su edificio, su templo, seamos su pueblo, para que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo. Esa es la meta, específica o general, personal y manera general en cuanto a pueblo. Pero cada uno de nosotros tiene un rol. Cada uno, médicos, abogados, ingenieros, mecánicos, de todo tenemos una profesión aquí o un oficio. En medio de ese oficio, Dios promete hacer su propósito en nosotros. ¿Te imaginas lo que implica un médico siendo como Jesús? ¿Lo que implica un abogado siendo como Jesús? ¿Lo que implica un ingeniero, profesor siendo como Jesús? Allí está aquel que el Señor está obrando para que en él se refleje el carácter de Cristo. Señor, haz tu propósito en nosotros. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. El Señor promete no abandonar la obra que Él está haciendo en nosotros. David lo pide como un deseo y tú y yo podemos clamar por ello también. Señor, haz tu obra en mí conforme a tu propósito aún en medio de la angustia. Porque Él promete no abandonarnos. Porque Él promete no desampararnos. Promete hacer esa obra en nosotros hasta el final. ¿Cómo deberíamos responder a ello, hermanos? ¿Cómo deberíamos nosotros responder ante la realidad de que el Señor va a hacer su obra en nosotros, que Él ha prometido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final? Una vez más, ese texto está en el contexto de la obra de santificación que el Señor está haciendo en su pueblo. No es, yo monté este negocio, para este nuevo año quiero empezar este emprendimiento y esa obra que el Señor comenzó la va a perfeccionar hasta el final. Voy a hacer una multinacional de este negocio. No tiene nada que ver con eso. Está diciéndonos, la obra que el Señor empezó en ti de conversión, la va a llevar hasta el final. Te va a hacer santo y te va a glorificar para que seas como Cristo y estés con el pueblo santo de Dios.
Eso lo promete el Señor, dar garantía. Hermanos, y yo veo eso realmente en mi fuerza como un imposible. Porque cuando yo mismo lucho con mi pecado, yo digo, yo veo esto muy difícil. Es más, veo más fácil montar un negocio que hacer eso. Porque yo digo, ¿cómo puedes hacerme cada día más santo y más como Jesús si yo veo la imposibilidad en mí? Hermanos, ¿usted acaso no lucha cada mañana que se levanta por querer usar mejor un medio digital que leer la palabra y de meterse en su devocional? ¿No hay mañana que nos levantamos con eso? ¿No hay mañana donde buscar la vida santa no se convierte en una dificultad porque nosotros luchamos con buscar la vida piadosa, buscar andar en piedad? ¿No lucha acaso contra nuestros deseos carnales? Pero Él promete hacer esa obra. Garantiza de que al final nosotros va a ser completada esa obra. El Rey majestuoso, a quien todo reino, todo poderoso, todo hombre se rendirá. Ese Rey está conmigo en medio de la tempestad, como lo cantamos, porque Él es fiel para siempre, es perfecto en amor, es soberano nuestro Dios. Ese Rey soberano está atento a nuestro clamor y obra conforme a su voluntad para cumplir el propósito por el cual nos ha salvado. Demos gracias al Señor entonces, hermanos, porque en todo tiempo su majestad y gracia vemos para con su pueblo. Puede que la esperanza parezca extinguirse, pero Él ha prometido nunca abandonarte. Jesús en la cruz sí fue abandonado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue abandonado por el Padre para que tú y yo no tengamos que ser jamás abandonados aquí. De manera que Él no nos desampara. Él promete estar con nosotros. Y su gracia y bondad es suficiente y abundante para con nosotros. Así que ve y bebe una vez más de esa fuente inagotable de gracia. Y con un corazón lleno de gozo entonces responderás en gratitud al Señor. No hay excusas en esta mañana, ni en ninguna otra mañana para no ser agradecidos al Señor. No hay excusas. ¿Cómo poder agradecer a Dios en la vida cuando lo básico para andar en ella no lo tenemos? ¿Cómo podríamos ser agradecidos? Como Nick Vujicic, que sin brazos y sin piernas fue agradecido al Señor. ¿Cómo ser agradecidos en la vida cuando no se tiene lo básico? Como de pronto Horacio Spafford, que perdió básicamente todo, pero siguió proclamando alabanzas al Señor. O como el mismo David, que con todas y sus situaciones que vivió y las persecuciones que vivió, le daba gracias al Señor. Este salmo nos invita a mirar al pasado, al presente y al futuro con gratitud, sabiendo que la majestad y gracia de Dios están presentes en todo momento. Al principio hice un par de preguntas. ¿Qué es eso que hoy te haga decir a todo pulmón, gracias Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te haga extender los brazos y decir, gracias Señor? Existen muchas cosas importantes en la vida que nos hagan decir eso, nuestra familia, nuestros hijos, esposa, esposo, nuestros trabajos. Muchas cosas nos llevan a decir gracias a Dios, pero ninguna de ellas es mayor a la hecha por Jesús a nuestro favor. Ninguna de ellas la supera. Jesús, hermanos, dio su vida para rescatarnos. Fue a la cruz. Su gracia nos mostró a nosotros en ello. ¿Cuánta gratitud nos espera de aquellos que han confiado en la obra de Cristo en la cruz? En Hebreos 12:28 se nos dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Voy a leer nuevamente la cita, anoten lo que tomen nota, y voy simplemente a decir tres cosas que dice la cita brevemente. Hebreos 12:28 nos dice, por lo cual, escuchen cristianos, escuchen hermanos, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, somos de Cristo, hemos recibido ese reino inconmovible. Ok, si lo recibimos, ¿qué? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Dice el autor de la carta a los Hebreos. Demostremos gratitud. ¿Has recibido el reino de Cristo? ¿El reino se ha acercado a tu vida? ¿Has sido salvado por Jesús? Tu respuesta debe ser la gratitud. No hay otra respuesta. Pero con esa misma gratitud, dice el versículo, mediante la cual, mediante esa gratitud, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Hermanos, la actitud de un servidor, de un hijo de Dios, debe ser siempre en acción de gracias. Ahí usted, otra vez me tocó armar esta cosa.
bueno, no voy a decir porque mi hermano es el único que hace eso, pero otro servicio que usted haga, otra vez nos toca ya repartir este asunto, otra vez nos toca tal cosa. Hermanos, en acción de gracias es la manera como hacemos un servicio al Señor con reverencia, en el temor de Él. Esa es la actitud que se espera de un siervo del Señor. Esa es la actitud que nosotros esperamos. Y miren, a veces nosotros somos un poco, no digo todos los que están acá, dije algunos, son un poco hipócritas. ¿En qué contexto? ¿En qué sentido? Que a veces exigimos que una persona que nos sirve muestre una actitud de gratitud. ¿Para qué trabaja en ese tal establecimiento si mira cómo atiende? Y cuando a nosotros nos toca atender, la actitud que esperamos de otro no es la que damos. Nuestra actitud de acción de gracia, nuestra actitud de gratitud, no la mostramos, no se evidencia. Y es lo que se espera de nosotros. Así que en palabras más cortas, hermanos, honramos a Dios al ser agradecidos en lo que hacemos y vivimos a diarios. Nosotros debemos hacer esta es la manera como nosotros deberíamos vivir conforme a nuestro Señor. Somos agradecidos en las acciones que hacemos y practicamos a diario. Así que quisiera darles algunas consideraciones, hermanos, para que pudiéramos llevarnos de manera aplicativa en esta mañana. En primer lugar, demos gracias al Señor, y van a estar ahí en la pantalla. Gracias, mi hermano. Demos gracias al Señor aún en medio de las ansiedades y angustia, porque promete sostenernos y darnos su paz. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Sí, Él guardará nuestra mente y corazón en paz en medio de la ansiedad y en medio del afán, sí. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos, y ese es el problema, que no cultivamos gratitud, y esa es mi invitación. Hermanos, demos gracias al Señor aún en medio de las ansiedades y angustia, porque Él promete sostenernos y darnos su paz. En la medida que cultivemos esa gratitud al Señor, podremos estar viendo nosotros mayores victorias sobre nuestras ansiedades y aflicciones, porque Él promete guardar nuestra mente y corazón en paz. En segundo lugar, demos gracias al Señor en cada labor que emprendamos en la vida, pues Él es Señor sobre todo. Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sí, todo cuanto hagamos es para la gloria del Señor. Todo cuanto tú y yo hacemos es para su gloria. Pero nosotros tenemos que responder en gratitud. El texto nos dice, Colosenses 3:17, una vez más lo leo: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una acción de gracias en todo tiempo por toda labor que el Señor nos ha puesto a hacer. Todo cuanto hacemos lo hacemos para la gloria del Señor, y debería ser con un corazón agradecido, y ruega al Señor por ello. Hermano, no solamente dale gracias al Señor por tu trabajo diciendo, bueno, por lo menos tengo trabajo para llevar comida a la casa. No, aunque si eres profesor, esos niños sean terribles. Gracias, Señor, porque hoy puede aquí un cristiano hablarle a estos muchachos. Aunque te venga una persona y trabajes en atención al cliente y te vengan, ¿por qué me están cobrando de más? Aunque eso sea así, sea irritante, tú puedes decir, gracias, Señor. No, gracias, Señor, por este trabajo, porque con este como todos los días. No, gracias, Señor, porque hoy tengo la posibilidad de ir, Señor, y proclamar tus maravillas en este lugar. Otros, Señor, se incomodarán, pero tú sufriste más por mí en la cruz. Ayúdame a mí, centrado en tu palabra, en tu evangelio, a poder vivir conforme a ello. Y una última consideración, hermanos. Demos gracias al Señor por todo cuanto nos ha dado, especialmente por nuestros seres queridos. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y hoy quiero que pudiéramos también llevarnos este pensamiento muy práctico. Demos gracias al Señor, pero también demos gracias a nuestras familias. Demos gracias a nuestras esposas. Gracias, Berenice. Gracias por servirme. Demos gracias a nuestras esposas. Demos gracias a aquellos que amamos. Tomémonos un tiempo. Y al salir de este lugar, usted pueda pensar en ello.
y decirle las razones por las cuales usted quiere darle gracias a su papá, a su mamá, a su familiar. Demos gracias al Señor en todo. Demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El cristiano es uno que vive en gratitud, que vive agradecido. Aunque tuvieras una disputa, hermano, tú sabes perdonar, porque has sido perdonado. Perdona. Y di las razones, comunica las razones si ama profundamente. Yo te agradezco por esto. ¿Qué le dirías a tu esposa si la tuvieras ahora frente y nada más estuvieran ustedes dos? ¿Qué podrías decirle? Te agradezco por esto. O a tu esposo, te agradezco por esto. Sea creyente o no lo sea, hay razones para ser agradecidos. A tu jefe, a tu compañero de trabajo, a tu hermano, a tu hijo, a tu padre, a tu madre. El Señor nos ayuda a cultivar gratitud principalmente para con Él, pero que también esta se evidencia con nuestro prójimo. ¿Cómo podríamos decir que somos agradecidos con Dios si a los que podemos decirlo y los vemos no lo hacemos? Seamos agradecidos también con ellos. Seamos agradecidos. Yo estoy seguro que esta actitud de agradecimiento le ayudará a usted para la próxima vez que usted vaya a atender a un cliente. Todos tenemos un cliente, a lo que han trabajado en atención al cliente, un cliente que es especialista en preguntar las cosas que están escritas en mayúscula y en grande. Y pregunta lo mismo. Y usted dice, usted a veces es hasta grosero. Y le manda el mensaje otra vez y se lo copia y se lo pone otra vez en negrita. Si es en un WhatsApp o algo. Y bueno, suena grosero, pero esa es la realidad. Tendríamos que remitirlo. Mira, ya te lo dije acá arriba. Pero si fuéramos agradecidos, viendo cómo el Señor nos tuvo paciencia, nosotros pudiéramos responder también de una manera diferente. Y esto es solo un ejemplo, hermanos. Empecemos a pensar en la manera como podemos ser agradecidos también en nuestro diario vivir. Así que para concluir, que la siguiente declaración en verso, la siguiente declaración es un verso, sea una realidad en nuestras vidas para este final de año y el año que nos sigue. Hemos visto en cada día de este año su misericordia y fidelidad. En los días que le restan, esto también será así. Para este nuevo año gozaremos lo mismo aquí. Entonces demos gracias al Señor que nos muestra su bondad. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Señor, cuánto necesitamos nosotros cultivar gratitud.